Welcome to the annual Mexican Festival in Barceloneta, nestled in the picturesque Ubay Valley of the French Alps. Every year, this vibrant celebration brings the spirit of Mexico to this charming alpine town. But why, you might wonder, does a Mexican festival exist in the heart of the French Alps? Well, it all began in the 19th century when many inhabitants of Barceloneta emigrated to Mexico in search of new opportunities. Their descendants returned, bringing with them the rich culture and traditions of Mexico. To honor this unique heritage, Barceloneta hosts this colorful festival, bridging two worlds together. The festival is packed with exciting events and activities that showcase Mexican culture. You can enjoy traditional music and dance performances, such as the lively mariachi bands and the energetic folk dances. The streets come alive with parades featuring beautifully decorated floats and, of course, countless sombreros. For those interested in the history behind the festival, a visit to the local museum is a must. The museum offers fascinating exhibits that tell the story of the immigrants who journeyed from Barceloneta to Mexico and back again. You'll learn about their adventures, challenges, and the lasting impact of their cultural exchange. So come join us in Barceloneta for the festival, count all the 2,000 sombreros and experience the unique blend of Mexican and French cultures in the stunning backdrop of the Ubay Valley. It's a celebration you won't want to miss. After the free distribution of sombreros in Parc de la Sapinière, behind the Musée de la Vallée, the groups get ready for the grand parade. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión. Participants will be Mexican folk ensemble Macuilxochitl, an unknown mariachi band, the group Danza Prehispanica Tenacia, and 2,000 sombreros. And then the grand parade set off through the streets of the city. J'ai été filmé. Ah ouais? Impeccable. Allez, on fait la chaîne.
The parade ended in front of the town hall where the Mexican folk ensemble Macuilxochitl showed a fine selection of Mexican folk dances and mariachi music. If you know the name of the mariachi band, please leave it in the comments. Se va para Sayona, el carretero no va, porque le falta una bola. El carretero se va, ya se va para Sayona, el carretero no va, porque le falta una bola. Le vengo a avisar, otro se la va, señor carretero, le vengo a avisar, le vengo a avisar, se vengo a robar, otro se la va, señor carretero, le vengo a avisar.
Later that day there was an Aztec stroll with the Tenacia group through the streets of the city, including a performance, Danza de Concheros, on the Valle de Bravo Square, in front of the town hall. Queremos volar alto. Muy alto. Muy alto. Como las águilas. Como las águilas. Gracias. Gracias. ¡Ometeo! Ahora hay que seguir la otra cabeza. ¿De acuerdo? Despacito para que se haga la rueda grande. Oh. In the nights during the week-long festival, there are performances on Manuel Square. Here are some impressions from the two events we were able to attend. El carretero se va, ya se va para Sayula.
carretero, esos animales, gordos en la arena. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, vengo a avisar. esos animales, gordos en la arena. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. Señor carretero, esos animales, gordos en la arena. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, esos animales, gordos en la arena. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para la Huasteca. El carretero no va, se le quebró la carreta. El carretero se va, ya se va para la Huasteca. El carretero no va, se le quebró la carreta. Señor carretero, esos animales. The next morning, we saw the Mexican folklore ensemble Macuilxochitls once again in front of the town hall. La alegre tan solo
final highlight of the festival was a visit to the performance of Frida Vive with Nora de la Cruz of the Tenacia Group in Parc de la Sapinière. Y un polvo de oro cayó sobre mí. Ahí estaba yo, tirada en el pavimento, con el cuerpo desnudo y lleno de polvo de oro, combinado con mi sangre. Los médicos pensaban que no viviría. Me reconstruyeron la espalda por secciones, pero nunca pudieron reconstruir mi vida. Ahora vivo en un planeta de dolor. Me hago vieja por momentos. Ya no hablo con nadie, de nada. Y cada noche sueño con ese momento. Y siempre le da vueltas y vueltas a mi cabeza. Ahí fue donde comencé a pintar. Pintaba mi realidad. Me pintaban. Pintar la realidad y mostrar todo el dolor, mostrar lo que ocurrió, aunque destroza. Diego dijo que estaba pintando obras maestras sin precedentes en la historia del arte, pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Pero esta vez no pude. Su nueva amante era mi hermana menor, Cristina. Cristina y Diego. El dolor de mi corazón pudo sanar, pero no el físico. Pero aunque por más dolor que sintiera en mi columna y en mi pierna, eso nunca me detuvo. Amaba hacer lo que no debía. ¡Que viva la vida, la fiesta y el tequila! ¡Que viva la vida con toda su intensidad! ¡Que viva México! Sus colores y sabores. Recibí invitaciones para llevar mis obras a Nueva York con Giuliani Vive y a París con André Breton. Él dice que yo soy surrealista, pero yo nunca he pintado sueños. He pintado mi propia realidad. A mis 37 años, los problemas de salud no me dejaban continuar. No podía mantenerme sentada ni parada yo sola. Me dieron un maldito corsé metálico, primero de 28. Por fin la muerte me escogió un martes. Mis amigos me peinaron, me pusieron mis anillos, mis collares y me entregaron al fuego. ¡Ometeot! Yo soy quien murió en 1954 y sigo viva. Soy esa mujer completa y a pedazos. Soy el cuerpo tirado en el pavimento lleno de polvo de oro y sangre. Soy quien revivía en cada enfermedad. Soy quien se pintó a sí misma. Soy Frida Kahlo. Este hermoso, profundo y bello aplauso fue para Frida Kahlo. Les pido con el corazón otro bello aplauso para la actriz Nora de la Cruz. Muchas gracias. Frida Vive es una obra que también tiene mucha gente, mucho staff, y entre ellos la guionista que quiero presentar. Tamata Jimdrad es la guionista, la creadora línea a línea, trazo a trazo de este guión que hermosamente ejecutó Nora de la Cruz. Un aplauso para la joven estudiante Tamata Jimdrad.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mexi, es lo único que se decide en francés. Muchas gracias por estar el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos y espero les guste tanto la cultura mexicana como a nosotros nos gusta. Gracias.